Muy buenas, bienvenidos. Mi nombre es Felipe Roberto Rodríguez Sorto. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en formato no presencial en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Este video es para hacer constancia de mi participación en el laboratorio número 4 para Física 3 en el ciclo número 1 2020. En esta práctica vamos a estudiar la ley de Ohm. Vamos a estudiar los circuitos resistivos con los simuladores de la ley de Ohm y otro más. En este caso, la primera parte nos pide que utilicemos el simulador de la ley de Ohm, que es este que está por aquí, este amiguito, que nos permite estudiar cómo es la corriente dependiendo de cómo se mueva el voltaje y la resistencia. Así de que nos pide de primeras a primeras de que ajustemos la resistencia en 1000 ohmios y ajustemos el voltaje a 1 voltio. Bien, 1000 ohmios y 1 voltio. Y en este caso, que escribamos el resultado de la corriente en la tabla. El espacio corriente media. A ver, aquí está. La tabla aquí la tengo lista. Corriente medida 1. Sigamos con 2 voltios y así 3, 4, 5 hasta el 9. Y lo tomamos en la tabla. Vamos a estudiar resistencia de 1000 ohmios, 2 voltios, dale de 2, 3, sale de 3 ohmios también. Por lógica me imagino que el 4 igual, 5 igual y 9 igual. Entonces no nos complicamos, 4, 5, 9. Ahora nos pide que saquemos el resultado para con 100 y con 10. Y tenemos que también sacar un valor calculándolo por nuestra propia cuenta. Veamos cómo pasa con 100. Y 1. Ah, vaya, cambia a 10. Imagino que el siguiente serán 20, ¿verdad? Sí, 20 ohmios de resistencia. Aquí estamos, 20. Por lógica, imagino que el resto no será difícil de ver. 50 y 90. Comprobemos. 30, 40, 50 y 90. Y por último con 10. El mínimo. Vamos hasta el 1. Y aquí cambió la corriente que va pasando. Son de 100. Aumentó. Para el 2. 200. E imagino que lo mismo será para lo demás. Y 900 aquí. Comprobemos. 300, 400, 500, 900. Ahora el último detalle de esta tabla es que nos pide que hagamos un cálculo utilizando la fórmula, que por cierto aquí nos lo muestra. Para calcular el voltaje se multiplica la intensidad de corriente con la resistencia. Y a partir de aquí se puede despejar para conseguir el resultado deseado, que en este caso es la corriente. La fórmula sería intensidad, sería igual al voltaje sobre resistencia. Para este cálculo ya lo tengo aquí hecho, por cierto, ya está. Despejamos. Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. En el primer caso, el voltaje es de 1 y la resistencia es de 1000. 1 sobre 1000 da 1 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0.001. Sí. Para el siguiente, lo mismo, 0.002.
0.003, 0.004, 0.005 y el punto 9. Ahora, para cuando son de 100, me pasó a 0.01 amperios, es decir, de que el resultado este sale en amperios, mientras que aquí el simulador lo saca en ohmios. Así que estoy anotando el resultado que sale en amperios. Así que anotemos lo demás. Ya me confundí. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Y en el cuando es solo de 10, 0.1. Y aquí tenemos la tabla ya llena con cálculos y demás. La guía nos pide que realicemos una gráfica y a base de ese hagamos que representa la gráfica y que represente la pendiente de la misma. Dicha gráfica la tengo aquí ya hecha para cada una de las resistencias. Cuando son de 1000 va aumentando la corriente a medida que sube, a medida que sube el voltaje, sube la corriente. Cuando es la resistencia sube mucho más, y lo podemos ver, la intensidad de corriente va aumentando. Y cuando la resistencia es mínima, la corriente que pasa es superior. Nos piden que describamos qué sucede con la corriente en un circuito cuando se aumenta el voltaje. Cuando se aumenta el voltaje, se aumenta la corriente. Se aumenta el voltaje, pero no se mueve la resistencia. ¿Qué es lo que pasa cuando disminuye la resistencia? Aumenta aún más la corriente. El cambio de voltaje del circuito provoca un cambio en la resistencia del circuito. En la resistencia como tal, no, la resistencia se mantiene igual. Lo que cambia directamente es la cantidad de corriente que pasa a través de a través de la resistencia, porque mayor voltaje, mayor fuerza, mayor corriente. Me explica porque la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Efectivamente son proporcionales porque tenemos un voltaje aquí de 8. Si bajo la resistencia, mayor corriente. Pero si subo la resistencia, menor corriente. La igualo, ahí está. Se van complementando mutuamente. Eso sería todo por parte de esta parte. Sigamos a la siguiente parte, la parte número 2, que aquí ya vamos a necesitar el simulador de conexión de resistores, que aquí está, este es, y nos pide de que creemos un circuito, es este que está aquí. Vamos a crearlo así rapidito. Muy bien, ya tengo aquí hecho el circuito que nos pide. Es un circuito que para iniciar tiene un voltaje, una batería de inicio de 18 voltios con tres resistencias en serie, una de 100 ohmios, una de 220 y otra de 330. Nos pide que midamos el voltaje y la corriente en cada resistencia, así como la corriente total a la que sale de la fuente, y anotemos los resultados en la tabla 4.2, tabla que aquí ya tengo lista, 4.2. Y el circuito está listo, así que con esto trabajamos. De primas a primeras, la resistencia número 1, vamos a ver el voltaje y la corriente. El voltaje que pasa por la resistencia de 100 es de 2.77. 2.77 y la corriente es de 0.0277. Vamos a hacer un pequeño ajuste rápido aquí, porque si no el texto se me va a hacer un poquito grande. Okay. Esto es para resistencia 1. Resistencia número 2. El voltaje de 6.09 y 0.0277. En la resistencia número 3,
el resultado es de 0.0277 y 9.14 voltios. Esto es para lo medido. ¿Qué hay de lo calculado? Lo calculado lo tengo aquí listo. Que como podemos observar, como es un circuito que se encuentra en serie, lo primero que se hace es sumar el total de las resistencias y a base de esto se calcula la intensidad de la corriente con la fórmula que presenté antes, voltaje sobre resistencia, que en este caso el voltaje de este ejercicio es de 18 voltios y la resistencia al sumar las tres son 650. La intensidad de corriente es de 0.027, que al ser en serie la intensidad será exactamente la misma para todas. Lo que va a cambiar únicamente será el voltaje, que el voltaje se calcula con la intensidad por la resistencia de cada una de estas. Así de que vamos a anotar los resultados. La intensidad que calculé es de 0.027 y es exactamente la misma para las tres. Ahora, para el voltaje, en este calculé de 2.7692, que aproximado sería los 2.77, 6.0923 y 9.384. Si se dan cuenta, tengo prácticamente los mismos valores, lo único que estos dos están aproximados. Ahora, ¿cuál es la sumatoria de todo esto? Estamos. ¿Cómo comprobar estos datos? Muy sencillo, nos venimos aquí afuera, quitamos voltaje y amperaje, para todo el circuito. Un voltaje de 18, aquí lo tenemos, al sumar los voltajes que pasa por las tres resistencias de 18, y la corriente, que como se dan cuenta es directamente la misma para todos, aquí es 0.0277, 0.027, sería la misma, independientemente porque está en serie. Ahora será lo mismo para cuando son de 24 y de 36, así que veamos. Es una modificación muy sencilla. 24, voltaje y amperaje. Voltaje medido de la primera 3.69, vaya, es mayor. Y el amperaje 0.0369. Pasemos a la siguiente. 8.12, 0.0369. Lo mismo, o sea, es lo mismo que pasó en el ejercicio anterior, solo que con unos números mayores. 12.2, 0.0369. Esos serían los medidos, así que por tanto el voltaje al sumarlo daría lo mismo, y como el circuito es en serie, el resultado aquí del circuito completo será el mismo. Comprobémoslo acá. Aquí está, 24 voltios y 0.0369 amperios de corriente. Ahora, para el cálculo los tengo aquí ya listos, está en la parte B y la parte C. Para el caso de la intensidad de corriente que calculé es 0.0369, la misma, así que no me voy a complicar. Y para el voltaje 3.6923, 8.1230, 12.1846. Y al sumar todos estos, perdón, una autosuma, pero no son de ustedes, son de ustedes. Excelente. De 24, exactamente el voltaje que tenemos aquí, el voltaje que tenemos acá aproximado. Pasemos para 36.
Comprobemos voltaje y amperaje. Vamos aquí un poquito rápido. 5.54, 0. Para la siguiente 0.0554, 12.2. Quiero comprobar algo ahorita que me confundí aquí. Sí, me confundí. 0.0554. Y la siguiente, voltaje 18.3, 0.0554. Y aquí me confundí. Errores, cualquiera comete errores. 12.2, 0.0554. Cualquiera comete errores. Voltaje 5.54. Estoy confundido. Pero como se dan cuenta, la sumatoria 36 voltios y la resistencia pues exactamente la misma para todos. Para el medido, un último vistazo, aquí está abajo. Anotemos la intensidad de corriente, 0.0553 y un chingo de 9 después. El concepto es lo mismo de abajo, así que... Y el voltaje que calculé, 5.5384, 12.1846 y 18.2769. Hacemos una sumatoria, pero que sean de estos tres. Y aquí está, prácticamente es lo mismo, y con esto terminamos esta parte, que es la tabla 4.2.2. Pasemos a la siguiente, que aquí ya lo que vamos a estudiar es un circuito en paralelo. En este caso simplemente tengo que reiniciar todo. Y 1, 2, okay. La primera resistencia es de 100, la segunda resistencia es de 220 y la tercera resistencia es de 330. Y el voltaje de entrada de 18. Aquí está. Tenemos un circuito en paralelo. Las tres resistencias se encuentran en paralelo. Y por tanto tenemos que verificar cuánto es el voltaje y la intensidad de corriente que pasa en cada uno de ellos, en cada uno de estos casos. El concepto será prácticamente el mismo, pero veamos. Voltaje y amperaje. En el primero el voltaje de 18 y el amperaje 0.18. Aquí voltaje y amperaje. En la resistencia número 2 el voltaje es de 18 y 0.0818. Y en la tercera resistencia voltaje y amperaje. El voltaje 18 también y 0.0545. Si sumo esto me sale aquí, si sumo este es exactamente lo mismo todos. Preparamos acá. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí que podemos observar? A diferencia de un circuito en serie, en el circuito en paralelo, todas las resistencias reciben el mismo voltaje al mismo tiempo. La diferencia es la intensidad de corriente que pasa a través de cada una de ellas, debido a de que no es la misma cantidad de corriente que pasa por aquí que la que pasa por aquí. Aquí pasa mucho menos que por acá, y lo podemos observar aquí.
A medida que aumentó la resistencia, se redujo la intensidad de corriente, cosa que podemos comprobar ahorita con el valor que he calculado, que por cierto, aquí lo tenemos, tabla 4.2. Para esta calcular es un poquito más amplio, no es simplemente sumar las resistencias, tenés que sacar el diferencial de la resistencia total, que eso se saca el diferencial de cada una de las resistencias, o sea, dividiendo 1 entre el valor de la resistencia, sumando esos datos, y después haciendo aquí, despejando la resistencia total, prácticamente darle la vuelta a 29 sobre 1650, que lo ven, y la resistencia que he sacado total que va a aplicarse para todos los casos es de 56.8965. Ya así de que con este dato tengo que calcular la intensidad y el voltaje dependiendo por supuesto de la voltaje de fuente. Aquí tenemos el primer dato que ya lo vamos a ir anotando. En este caso el voltaje que he calculado, la intensidad que he calculado para el primero. Okay. El voltaje que he calculado para todos es exactamente el mismo, que son 18. En ese sentido no cambié nada con respecto al ejercicio. Ahora con la intensidad de corriente que pasa, aquí sí fue diferente. Calculé 0.18 amperios en el primero. En el segundo calculé 0.081818 amperios. Solo dejémoslo 18. Y en el tercero 0.0545 y un número 4 después. Si se dan cuenta, tuve los mismos resultados que en el simulador, por tanto mis cálculos están correctos. Así que pasemos al siguiente caso. Vamos a acelerar un poco aquí. En el siguiente solamente se aumentan de 18 a 24. Y vamos a ver voltaje y amperaje, 24 y 0.24, 24 voltios, 0.24. En teoría tendría que dar exactamente lo mismo, sí, exactamente, 24 voltios, 0.19, cambia la corriente que pasa, y en el siguiente 24, 0.0727. Por concepto, el voltaje será exactamente el mismo que el fuente y el amperaje pues será el mismo que del toda la corriente, que aquí lo podemos ver, el resultado total. Ahora pasaré a anotar los calculados. ¿Okay? Ya los he anotado. El cálculo me dio exactamente el mismo, que lo podemos ver, y la intensidad de corriente varió por cada una. Pasemos al siguiente paso, 36. Aquí tendrían que haber cambiado, el amperaje cambia, el voltaje se queda igual. Voltaje de 36, imagino que lo mismo será para todos. Y el amperaje en el primero va a cambiar 0.360. Voltaje, lo mismo, 36, así que vamos directamente al amperaje. 0.164. Y pasemos directamente al tercero, 0.19. 36 porque es lo mismo que el de la fuente. Y el de la intensidad, el mismo que calcula todo el circuito, 0.073. Así que voy a anotar lo calculado, que aquí está el fondo. Ok, aquí ya los anoté. Voltaje exactamente el mismo porque es en paralelo, y la intensidad sí me cambió. Aquí lo tenemos. La primera me calculé exactamente lo mismo, en la segunda 0.1636, aproximado 16.4. Lo mismo exactamente el mismo resultado. Así que la tabla ya está llena. Pasamos al siguiente. Este está más divertido. Este nos pide que hagamos un circuito en serie. El ingreso es de 18, exactamente. Lo hacemos todos. El ingreso es de 18. Este es un circuito mixto. Aquí lo menciona el nombre, pero ¿por qué es mixto? Primero, porque incluye circuitos en serie y circuitos en paralelo.
Para resolver algo así requiere un poquito más, pero vemos primero el circuito. Primero pongamos uno de corriente, este de 100. Este de 360. A este le sacamos uno en paralelo de 120. Y a este le ponemos uno en serie de 220. Aquí fácilmente podríamos calcular todos los resultados sin ningún problema, cada uno. Pero voy a explicar, para resolver un ejercicio de estos, primero, simplemente hay que empezar desde adentro hacia afuera. ¿Y cómo será esto? Muy sencillo, hay que seguir un pequeño proceso que se lo voy a mostrar. Para calcular la resistencia hay un juego. Aquí tengo anotadas las resistencias 1, 2, 3, 4. Hay que notar esto, la resistencia 3 y 4 están en serie, así que esas dos se suman y prácticamente pasa a ser como una especie de circuito en paralelo con una resistencia de 340 aquí y una de 360. Ok, una vez sacado esta resistencia, pasamos a calcular esta otra resistencia, la que incluye estos tres. Para eso utilizamos el método que vimos en el anterior para los circuitos en paralelo, sacándole la inversa y todo lo demás. Y ya tengo la resistencia para 2, 3 y 4, que está de 174.85. Aquí el circuito lo pone como 175 aproximado, pero se entiende. Y por último tengo que sacar la resistencia total. ¿Y cómo se saca la resistencia total? Pues imagínate que aquí hay una sola resistencia de 175 y aquí está la de 100. ¿Y cómo se calcula la resistencia de las de en serie? Muy sencillo, se suman 175 más 100, 275, que aquí lo pueden ver, 275. Y ya que ya tenemos la resistencia, pasamos a calcular cada una de las intensidades. En este caso, la intensidad total se calcula sencillo, el voltaje sobre la resistencia y todo lo demás, pero esta es la intensidad total del circuito. Ahora tenemos que ir calculando de forma independiente para cada una de estas. Aquí va. Tengo la resistencia, la intensidad total, sencillo. ¿Cuál es el chiste? La intensidad es la misma por circuitos en serie, así de que la intensidad para este y para este conjunto van a ser la misma, de 0.065, que lo podemos ver aquí. ¿Está? Y el voltaje, por supuesto, va a cambiar porque son circuitos en serie. Aquí tenemos una especie de circuito en serie, así que pasa a calcular todo ese detalle. Ya tengo la intensidad y la resistencia de la primera, puedo calcular el voltaje, aquí lo tengo. Y paso a calcular el voltaje del siguiente conjunto. Estoy explicando todo esto porque así no me tengo que complicar en los siguientes. De esta manera se puede ir desglosando. Primero se calcula la resistencia de adentro hacia afuera, después de afuera hacia adentro. Pasé de calcular el voltaje de las 2, 3, 4, o sea, de este pedazo, a calcular el voltaje de la siguiente, porque ya tenía la intensidad, ya tenía el voltaje. Recuérdense de que el voltaje que pasa en un circuito paralelo es el mismo en ambos lados. Lo que va a cambiar es la intensidad de corriente. Pero una vez teniendo el voltaje del número 2, puedo calcular de una sola vez su intensidad. Y en este caso, después paso a calcular la intensidad del número 4, del número 3 y 4, utilizando el conjunto de lo que sería la resistencia 3 y 4 con el voltaje calculado de aquí, que es el mismo que se da para acá. Y por último, ya teniendo el voltaje que va para esto, paso a calcular las intensidades de cada una de estas. Y por último tenemos el resultado que tenemos acá. Así de que vamos a pasar a llenar la tabla, que esta es la parte que más tiempo va a tomar. Así que algo rápido. Voltaje para la resistencia número 1, 6.55, y la intensidad 0.0655. Para la resistencia número 2, que es este de aquí arriba, sí, eso no lo comenté. Los circuitos se ordenan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Número 1, izquierda, derecha, 2, 3, 4. Veamos. Voltaje para el número 2,
0.5 y 0.03118 amperios de corriente que pasa por esa resistencia. La siguiente resistencia, su voltaje 4.04 y la intensidad 0.0337. Y lo último, el voltaje 7.41 y 0.373. En teoría, al sumar esto, tendría que darme el voltaje de entrada, que son 18. Bueno, pues por supuesto, cambia. Bueno, aquí están los resultados directamente de simulador y todo lo demás, así que voy a pasar a poner lo que he calculado. Muy bien, aquí ya los he anotado. Como pueden observar, mis resultados tienen unos cuantos decimales menos, pero aproximado sale exactamente lo mismo que me sacó el simulador. Así que, siguiendo el enorme proceso que seguí en el anterior, pasamos al siguiente, que son de 24. Aquí ya podemos ver resultados. El voltaje tiene que dar de 24 y la intensidad de 0.0873. Así que el mismo proceso para cada una de las resistencias. Voltaje de 8.73, intensidad 0.0873. Voltaje de 15.3 voltios, 0.0424. Y 0.0449. Y pasemos al último. 0.0449. Un detalle que quiero que noten. Dense cuenta que en ambos experimentos la resistencia 3 y 4 tienen exactamente la misma intensidad de corriente. ¿Por qué se debe esto? La razón es muy simple. Están en serie. Resistencia 3 y 4 se encuentran en serie. Así que ahora voy a anotar lo que he calculado. Muy bien, aquí ya los he anotado. Esos cálculos los tengo por acá. Cuando la fuente es de 24 voltios, todo presentado, todos los procesos. Así que solo queda el último, el de 36. Observemos. Voltaje de 13.1 en la resistencia número 1 y una intensidad de 0.131 amperios en la primera resistencia. En la segunda, 22.9 y 0.0636 amperios. Resistencia número 3, 0.0674, perdón, y 8.08 en este. Y la última, voltaje de 14.8 y 0.0674 amperios. En total es un voltaje de 36 y un amperaje de 0.0674. Perdón. De todo el circuito es un amperaje de 0.131. Ok, ahora sigue anotar lo que he calculado. Ok, aquí están ya los datos que he calculado. En conceptos son los mismos, lo único que con ciertas aproximaciones, con ciertos decimales de más. Pero aquí tenemos los resultados. Ahora, lo último que nos piden es de que hagamos un análisis de los resultados que tenemos aquí.
tanto para la tabla número 2.2 como 2.3. Vamos con la 2.3. En específico, la 2.3 tiene el detalle de haber sido llenada con un circuito que se encuentra mixto, que incluye en serie y paralelos de una manera bastante conjunta, y explica cómo se resuelve y todo lo demás. Así de que veamos un poco la tabla. Quiero notar un detalle. La resistencia número 3 es la resistencia de menores ohmios, es de 120. Por tanto, tanto el voltaje como la intensidad que pasa por ellas es relativamente inferior a la de las demás, bueno, sobre todo el voltaje. En el caso de la intensidad, la comparte con la número 4 en todos los casos, debido a que, bueno, está en serie con ella. Y eso sería todos los resultados que podría sacar de aquí. Agradezco mucho su atención y les deseo muchas bendiciones.